Pues este es el primero de una serie de videos donde te voy a estar hablando sobre las groserías, sobre esas palabras que empleamos todos en algún momento y sobre cuál es la investigación científica que hay en nuestro cerebro, en la sociedad, antropológicamente, por supuesto siempre anclado desde mi visión integradora de todo. Pero antes de hablar sobre por qué nos duelen, la importancia, cómo funcionan, cuál es la función social y sobre los estudios que hay, vamos a empezar por definir qué es una grosería. Y es que las groserías, los improperios, las blasfemias, ¿no? Las leperadas que no sabemos todos, son estas palabras que consideramos un lenguaje inapropiado. Inapropiado que a veces nos apropiamos de él, que a veces es impropio, ¿no? Pero que va cambiando y que es flexible en el paso del tiempo. Y es una de las características que a mí más me gustaría resaltar, que seguramente tú al hablar con tu mamá, con tu papá, con tus abuelos, con tus bisabuelos, tus tíos, tus académicos alrededor, puedes pensar en un montón de ejemplos de palabras que para ti son de uso común y que para ellos en su momento eran palabras altisonantes. Recuerdo mucho, y seguramente tú puedes pensar también en ello, en canciones, ¿no? Que socialmente eran tabús por el contenido de las letras, de lo que estaban hablando. Y cuando tú las escuchas hoy en día, dices, realmente es una cosa muy metafórica y una cosa muy velada y encubierta de un contenido sexual. Por lo general, lo que ahorita vamos para esa parte, cuando hablamos de las groserías o de las leperadas, son porque tienen un contenido sexual al cual nosotros le atribuimos una connotación de suciedad, de algo desagradable, ¿no? Y por ejemplo puedo pensar en esta canción de Camilo Sesto, si no mal recuerdo, Amor Libre, ¿no? Por ejemplo, si no la has escuchado, escúchala, es una canción viejita que justamente habla de la sexualidad. O podemos pensar de Napoleón, ¿no? Creo que se llama Pajarillo, y habla de una prostituta y cómo va de balcón en balcón, ¿no? Y en estas metáforas, en estas simples palabras, ya se atribuía toda una connotación sexual de lo que era. Era la forma de expresarlo de lo que había en ese momento. Asimismo, las groserías, las leperadas, las blasfemias que utilizamos van cambiando. Así que es probable que cuando tú leas textos antiguos, los entendamos desde una manera distinta, ¿no? Así seguramente las generaciones futuras tendrán otra connotación. Hay obras de teatro completas que tienen un discurso muy velado y que para nosotros hoy no tendría no sentido. Es decir, entre ellos estaban insultando, esa era la parte del chiste. Y para nosotros hoy no tendría nada de gracioso, eran estas comedias, estas sátiras, ¿no? Entonces, las groserías son contextuales y también tienen un lugar geográfico específico y que depende, por lo tanto, también de los oyentes, de quién lo está escuchando, ya sea por la edad de la persona, ya sea por el contexto sociocultural de la persona. Recién, ¿no? Te tengo un par de amigos extranjeros, algunos de Costa Rica y algunos españoles, y aunque estamos hablando el mismo español, un español, ¿no? General, en realidad no es el mismo español, eso es lo que quiero decir, ¿no? Sino que utilizamos las palabras y tenemos modismos y le atribuimos significados diferentes y las empleamos de manera distinta. No es la palabra sola, sino el contexto en el que está empleado. Es decir, también depende una grosería de el oído, ¿no? Hacia dónde va a llegar. Si tú estás en un ambiente académico, probablemente si tú dices copro,
suena normal. Probablemente si en la calle tú dices mierda, ¿no? Aunque se están haciendo referencia al mismo sentido, a la popó, ¿no? Son tres sinónimos que utilizados en contextos distintos, en frases distintas, en momentos distintos y con intenciones distintas, pueden o no tener la connotación de una lepería, de una grosería, de un insulto. Vamos a ir viendo poco a poco estas diferencias, ¿no? Entonces, las groserías, las leperadas, se van reinventando con cada generación. Y eso es algo, te repito, que a mí me parece sublime, ¿no? También conforme se van normalizando las palabras, van perdiendo su valor, ¿no? Hay palabras que antes no eran consideradas como dignas de usarse socialmente, que tampoco eran consideradas como bien vistas como para emplearse en sociedad, ¿no? Que eran no necesariamente groserías, pero que también atribuían a algo y hacían referencia a lo que en ese momento era íntimo y era más privado, que para nosotros hoy en día es normal, ¿no? De incluso comportamientos, pero bueno, ya me estoy desviando un poco. Entonces, digamos que también las groserías tienen un poder social, ¿no? Durante muchos años, por ejemplo, no eran consideradas ni siquiera eran consideradas palabras, no eran consideradas ni siquiera parte del lenguaje, es decir, no existían en el diccionario de la lengua española, por ejemplo, ¿no? Porque eran algo que no merecía estar nombrado, que no merecía estar catalogado. Y como ya hemos visto antes, y seguramente puedes pensar, cuando algo no está dicho, cuando algo no está nombrado, cuando no está catalogado, entonces puede entrar en una categoría de invisibilización, ¿no? Y esto es también lo que pasaba con las groserías, con las leperadas. Se invisibilizaban y se discriminaban. En México tenemos un par de libros, algunos muy interesantes, hablando sobre las groserías en cada estado. No me acuerdo del título, pero los voy a buscar y te los dejo en los comentarios. Y otro que habla, por ejemplo, de todas las acepciones que tiene la palabra o la forma de conjugar chingar, por ejemplo, ¿no? Chingar, chingón, chingonería, chingadera, etc, etc, etc. Creo que esta es la vez que más palabras leperadas he dicho en una frase. Ok, entonces eran consideradas expresiones bestiales, ¿no? O sea, literalmente que eran usados por las personas de baja educación. Y eso todavía en ciertos ámbitos, ¿no? Siguen persistiendo, ¿no? Se comenzaron a estudiar por ahí de los 1800, imagínate, eso es bastante reciente. Y es interesante porque cuando investigaba sobre esto, no hay una prueba específica que pueda, o alguna prueba estandarizada que pueda medir el lenguaje soez, tu uso, el desuso, porque tiene una dificultad muy importante que tiene que ver con el contexto, con la edad, con la peligrosidad del uso, la astucia, etcétera, de las palabras. Así que alguien es rifado, ahí está esa enorme área de oportunidad para que se inventen un protocolo y una prueba estandarizada sobre el uso de leperados. Una de las características, para no hacerte mis videos tan larguísimos, te voy a hablar un poco de las características de lo que son las groserías o las leperadas. Y la primera es que son palabras que, como te menciono, eran tan impropias, tan inadecuadas, que son consideradas tabús. ¿Y qué es un tabú? Algo que está ahí, pero del cual no se habla, del cual tiene que ser oculto o velado, ¿no? ¿Y por qué? Otra de las características es que son usadas o son empleadas cuando tenemos las emociones a flor de piel, es decir, las utilizamos como si fueran una radiografía de nuestros estados mentales, como todas nuestras palabras. Algo muy interesante que te voy a mencionar también a lo largo de otros videos, pero te lo menciono brevemente, es que las personas se sienten más identificadas a expresar emociones en su propio idioma, en su lengua materna, principalmente en las groserías, porque tiene una connotación emocional muy importante. Es decir, aunque yo sea
hablante de varios idiomas, sea políglota, las groserías por lo general que voy a emitir cuando necesito realmente decirlas, cuando requiero expresar, enfatizar y estoy simplemente siendo también un poco impulsado e impulsivo, las digo en mi lengua materna o bien en mi lengua madrastra. Vamos a hablar también de eso, de la lengua madrastra un poco más adelante. Entonces, cuando una persona dice groserías, es un reflejo también, igual que como cualquier otra parte del lenguaje, de su estado mental. Hay un par de trucos que te voy a dar al final en otros videos, pero, por ejemplo, el poder cambiar de idioma a la hora de que hablas, de utilizar un idioma y luego cambiar a otro, también cambia tu estado mental. Vamos a hablar de eso en la semana y te lo voy a compartir como perlas de sabiduría también. Pero el poder maldecir, por ejemplo, está en el hecho del tabú de hacerlo. Es decir, no utilizaríamos groserías para insultar o para enfatizar las cosas si no fueran un tabú social. Si todos dijéramos groserías, pierde su poder. Repito, ¿no? Es esto que te hablaba. Entre más se normalicen, entre más se usen, pierden su poder las groserías. Por lo general, no son palabras que no utilizamos entonces de una manera literal, ¿no? Aunque en lo ofensivo de ellas sí lo sean. Voy a darte un par como de ejemplos, pero también es muy interesante porque dentro de toda la información que recopilé pude encontrar estas distintas clasificaciones, te repito, que son un conjunto de lo que he investigado. Y la primera, digamos, tipos de grosería son las que tienen que ver con un contenido o una connotación religiosa, que por lo general son palabras o groserías que tú, sí, para ti no es una grosería, pero repito, si tú la dices enfrente de tu abuelo, tu abuelita, yo me acuerdo de mi abuelita, cuando yo decía eso, me decía, ¡oh! No, se súper asustaba porque para ella había sido inculcado que esa era una grosería. Es como decir el ay, Dios mío, ¿no? O ay, otra vez, o sea, esa expresión, por ejemplo, de ay, Dios mío, para alguien puede ser pensada o vivida como una grosería, dado que tenemos esta connotación religiosa de no usarás el nombre de Dios en vano, por ejemplo, dado los católicos, mi abuela era católica, ¿no? Entonces, o el decir primero Dios o cosas así, donde estás utilizando, o te lo juro por Diosito, ¿no? Es como, ¿cómo estás haciendo eso? Para ellos literalmente no es solo una grosería en términos de que estás insultando a alguien más, sino que también los estás insultando a ellos, ¿no? Vamos a ir hablando de a quién insulta, cómo insultan, a quién insulta, por qué insultamos, cómo nos sentimos. Hay tanta información sobre los insultos que uno pensaría que es imposible, pero bueno. La segunda clasificación es las copulatorias. Las groserías que tienen que ver con la copulación son las que tienen que ver con por ejemplo, en inglés el fuck you, en fuck everyone, el fuck it, en español sería como el coger, el te cojo, el follar, ¿no? El cogí por culo, tomé por culo, perdón, pero también te lo puedes coger por culo, etcétera, 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 ¿no? Esas tienen que ver con la relación sexual, ¿no? Acá en México esas son, yo creo que las más empleadas y las empleamos no solamente como para insultar al otro, sino en esto que es el insulto social, ¿no? En la broma social, que es el albur mexicano. Eso debería tener todo un libro distinto y te voy a hablar de eso adelante porque es mucha información. Otras clasificación son las groserías o las palabras que hacen referencia al proceso excretorio, es decir, a hacer popó, ¿no? Entonces son las mierda, ¿no? Todo, te vas a la mierda y me tienes hasta la madre, por ejemplo, esas son otras, pero hablamos como de todo lo que tiene que ver con los olores. Voy a pensar en más ejemplos, ahorita te doy más ejemplos. Y la cuarta de estas malas palabras, de estas leperadas, son los insultos como tal, es decir, todo lo que tiene que ver con ese lenguaje que es negro en términos de las intenciones que tiene, que la intención es ofender al otro.
como la palabra nigga en inglés, ¿no? Que tiene una connotación peyorativa de la persona. Como el joto podría también ser considerado, por ejemplo, como un insulto, ¿no? Porque tiene una connotación negativa, peyorativa de una persona que es homosexual. Punto. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en esta palabra de niga, o por ejemplo en lencha, o en algunas de estas, es que muchas de las palabras que antes eran consideradas, repito, como ofensas o como groserías, con el paso del tiempo y con una resignificación de la palabra, pierden su poder. Por ejemplo, en este movimiento que recién hubo con respecto a Black Lives Matters, que es como las vidas de las personas afroamericanas importan, de las personas negras importan, pierde su contexto negativo el usar la palabra black, ¿no? Se van cambiando. Otra cosa interesante, por ejemplo, para mí todo es interesante, es que las personas o las palabras que antes eran políticamente incorrectas, a la hora de hacerlas políticamente correctas, como ya no puedes decir que esta persona es retrasada, tienes que decir que tiene una deficiencia intelectual o que es una persona con capacidades diferentes en vez de decir minusválido. Esta nueva palabra, cuando no está resignificada, cuando no hay un trabajo emocional, interno, social, aunque sea lo políticamente correcto, puede considerarse y puede seguir sintiéndose ofensiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto solamente como para introducirte un poco a este gran tema, a este tema bastante complejo, hermoso, ¿no? Y del cual podemos aprender tanto sobre las groserías, sobre las leperadas. Te voy a hablar en los siguientes videos y te recomiendo que veas sobre quiénes dicen las groserías, para qué las dicen, cuáles son sus funciones, sobre cómo evitar sentirnos impactados negativamente, por qué duelen en el cerebro. Y un par de videos más. Voy a hacer toda una lista de reproducción. Te invito a que busques los temas que te gustan por listas de reproducción que están también acá en el canal. Y te recuerdo que todos estos videos yo los hago por lo general para apoyar los retos de la semana que trabajo en mi red principal, que es la de Instagram. Recuerda buscarnos como @marlendm, Marlene con doble N, al final, y @marlen.dm. No te pierdas las historias porque son lo mejor. Y ahí subo estos retos semanales donde te invito a pensar sobre diferentes temas y te voy ayudando a través de preguntas y videos que ya te he compartido acá o que voy subiendo durante el proceso. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios en algunos que se pueden, en algunos como no son contenido para niños, porque los niños no deberían estar aquí. Si no, puedes mandarme un mensajito, contestarme o mandarme un mensaje directo allá. Y recuerda que en Facebook estamos como psicóloga Marlene del Moral o como Marlene de M también.